Muy buen informe, es un hecho que ocurrió el 30 de diciembre del año 2004, la tragedia no natural más importante de la historia argentina. Murieron 193 personas, 1.432 heridos. La mayoría de los que murieron fueron jóvenes. Este fallo, Mario, primero muchas gracias por venir, Mario. Y lo primero para decirte, ¿es un fallo histórico este? Sí, sí, es un fallo histórico, es un caso histórico en muchos sentidos. Y digo, un ángulo que me gustaría tomar en una cosa que es muy compleja y que no vamos a poder desarrollar en su detalle, porque esta es una cuestión muy complicada, pero hay algo que me gustaría decir de entrada, que es, en la Argentina solemos hablar mucho de impunidad, con mucha razón, porque ha habido y mucha, y a veces no solemos registrar casos en que no existe exactamente impunidad, ni mucho menos. El caso Coromañón, que todavía no ha terminado, porque este fallo no es el definitivo ni el último, es un caso en que no hubo impunidad. Es un caso enormemente discutible. Es discutible este fallo, son discutibles los anteriores, va a haber algún otro posterior, pero hay muchos condenados, todos fueron puestos en la picota pública, sin duda de todos estos condenados, aunque haya alguna modificación que puede haber, muchos van a quedar condenados. Un jefe de gobierno fue destituido, un gobernador de una provincia importante, vinculado al oficialismo, fue destituido, hecho que hasta donde yo investigué no tiene parangón mundial. Por un destituido se había patadas en Argentina también, claro. Digo, por un suceso de esa naturaleza, por una tragedia de esa naturaleza. Entonces, lo que está ocurriendo, eso es importante. Lo que pasó hoy es que quedaron condenados todos los actores que estaban en proceso. Que simplificando un poco todo esto, hay que simplificar, porque si no lo terminamos. La banda, Chaván, los funcionarios y los policías. Y la policía. Exactamente, los 4 factores. Y a todos con una característica común primera, que es el cargo de incendio culposo, seguido de muerte. O sea, no es doloso, que es la calificación más dura. Doloso es cuando hay voluntad, es como que los convocaron al recital para prender los fuegos, digamos. Claro, o cuando te lo representaste con tal fuerza que es equivalente a la voluntad. ¿Por qué a tanta gente, por qué había tanto requerimiento, en parte legal, pero sobre todo opinión pública que fuera doloso, para que haya más condenas? Más condenas. La sociedad siempre, la opinión pública cuando se exalta, pide muchas condenas, no estoy de acuerdo. Hay una cuestión que tiene que ver con eso. La sociedad, la opinión pública, como vos decís, a veces relacionan la justicia con condenas mayores, condenas altas. Claro. No necesariamente. Claro. Y hay varias cosas. Primera cuestión. Yo no estuve preso en mi vida. No. Estuve detenido alguna vez en buenos tiempos, pero no estuve preso. Pero, y tampoco he sido penalista, no he tratado tanto. Pero alguna vez he visto algo, conozco, y digo, las personas del común subestiman lo que es estar preso. Digo, Omar Chaván estuvo ya casi 3 años preso. No quiero decir lo que es estar 3 años preso. No quiero decir. Es muy severo para una persona, para cualquier persona, haya delinquido, no haya delinquido deliberadamente, es terrible. Entonces a veces uno dice, 10 años, viste, parodiando al tango, 10 años no es nada, 10 años preso es un disparate. Es un disparate, te cambia la existencia, destruye a tu familia, destruye a tus amigos, es un tema muy pesado, hay que ser prudente y sabio con eso. Segunda cuestión, que el tribunal aplicó en un sentido respecto de Chaván. Se dice, en el derecho penal rige la presunción de inocencia, es cierto. O sea, en principio todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. También rige, esto forma parte de otro principio, un poco más general, que es plenamente congruente, que es el que se llama indubio pro reo. Cuando hay duda, siempre estás a favor del acusado. Quiere decir, si es inocente, si dudas si es inocente y culpable, es inocente. Y si dudas, el famoso beneficio de la duda. Claro, eso es el beneficio de la duda. Pero hay más. Si vos dudás si el homicidio, el delito, en este caso el incendio, fue culposo o doloso, que el doloso está más sancionado, tenés que elegir el culposo. Y si dudás entre una pena más alta y una pena más baja, tenés que aplicar la pena más baja. O sea, siempre la ley tutela al procesado. Y esto a la gente, esto es cierto, muchas veces a los ciudadanos, de buena fe, los molesta, los fastidia, los enoja porque les parece mal. Pero está bien, está bien. Está bien porque aparte, porque la finalidad del derecho penal no es que la gente esté presa. Todo lo contrario, que la gente esté presa no sirve de mucho en especial. Y en este caso, volviendo al tema, se ha condenado a todos, con una característica, que es, todos están condenados por incendio culposo. Algunos, como Chaván, los empresarios vinculados a Callejero y los integrantes de Callejero tienen encima el cohecho, agrava el cohecho. El cohecho es coima. La coima de la policía para no controlar la cantidad de asistentes que había esa noche. Totalmente. Y ellos se ocupaban, la banda Callejero, se ocupaban de la seguridad, del cacheo, del control. El tribunal lo da por hecho. Yo no entraría mucho a opinar yo si está aprobado o no, pero el tribunal lo da por hecho, cohecho activo, que es el que te van a poner la guita. Lo coimearon a la cara, en criollo. Consiguientemente, los policías están condenados por cohecho pasivo, por recibir y aceptar la dádiva.
Y por otro lado, los funcionarios tienen el incendio doloso por un lado y el incumplimiento de los deberes funcionario público por otro. Las penas no se fijaron y no es exacto, creo yo, estas cosas son difíciles, para ahí me meto en un lío, pero me parece que no es exacto que la máxima de Chabán sea 11 años, yo creo que es un poco más, porque confluyen dos delitos, el cohecho y el otro, lo que se llama concurso real, y entonces Chabán, me parece que Chabán y los callejeros tienen una escala más, un mínimo más alto y un máximo más alto que los demás acusados. De cualquier manera, no van mañana presos, ¿no? No tienen no el día de mañana. No, primero, todavía no está fijado el monto de la condena, que baja al tribunal inferior. Y por lógica, hasta que la condena no estuviera firme, no deben ir presos, no deben ir presos. Otra discusión que hubo en todo este lapso, recordémoslo también en torno a la impunidad, Chabán fue encarcelado y excarcelado 2 veces, o sea, lo encarcelaron y lo volvieron a excarcelar. En ambas ocasiones que los carcelaron, sobre todo en la primera hubo un gran escándalo, con manifestaciones y todo, y siempre se dijo, se va a fugar, va a quedar prófugo, se va a esconder. No lo hizo. Otra cosa de sentido común, la gente cree que es muy fácil profugarse, y no es fácil profugarse para una persona. Hay que tener, aún siendo una figura pública. Como claro, pero aparte vos, digo, tenés que tener redes afuera, tenés que tener muchísima plata, no tenés que comunicarte con tus parientes, es muy difícil. Entonces hay toda una idea carcelaria que hay que discutir. Hay una idea de impunidad, que me parece en este caso que hay que discutir. No hubo impunidad. Tampoco lo hubiera habido si alguno de todos estos acusados fueron condenados toditos, alguno no hubiera sido condenado o no es condenado, porque esto son cuestiones muy delicadas. Yo te digo son una las reglas de juego de la justicia. Claro, también, ¿no? Yo te digo una cosa, yo soy abogado, no soy penalista, leí el fallo. No me atrevería a hablar en serio del fallo hoy, después de leerlo 2 veces, y no hablar con 4 abogados más. No me atrevo, porque en el periodismo, y con un micrófono, somos todos todólogos. Todos sabemos todo y hablamos de cualquier tema en 5 minutos. Hay que ser cuidadosos en ese sentido. Lo que a mí sí me parece interesante es que, bien o mal, los tribunales funcionaron, discutible, pero funcionaron. Hay condenas importantes, hay picota pública, cayó una figura política, el tablero político también se movió. Ha producido además, Mario, un cambio cultural muy importante, ¿no? La responsabilidad del Estado a partir de Cromañón es otra, Claro. La responsabilidad de los padres a partir de Cromañón es otra, se fijan más a dónde van sus hijos. Las bandas de rock, en la cultura del rock ha cambiado mucho, esa cultura del chabón, de la bengala, de la irresponsabilidad, ha cambiado muchísimo. Por supuesto, nada repara la tragedia, ni nada la compensa, ninguna condena, ninguna destitución, pero hay una respuesta institucional que merece reconocer. Salvando las distancias, en otro caso similar, y ahora vamos a Julia que quiere hacer un comentario o una pregunta, lo que pasó con José Luis Cabezas, que ese crimen ha cambiado la Argentina en su momento y tampoco ha quedado impune. Claro, y el caso de Mariano Ferreira, que está También, aparte desarrollándose con notable celeridad en relación a lo que es los trámites de los tribunales. O María Soledad Morales, hay muchos casos notorios que no han quedado en la impunidad. Se hizo justicia. Julia. Mario, yo 2 cositas te quería preguntar. Una es si vos pensás que habría que perseguir al pibe de la bengala, y la otra es, siendo que un delito es doloso cuando se representa lo suficientemente fuerte en la cabeza del acusado, si te parece bien que está bien que se haya cambiado la acusación hacia Chabán de doloso a culposo. Lo del chico de la bengala me parece que podría investigarse la conducta en términos de culpa, me parece clavada, digamos, ¿no? Me parece en términos de culpa. Lo que se me ocurre ahí que es difícil de investigar, o sea que hay una identificarlo, que hay una dificultad práctica que es investigarlo. Me parece que investigarlo, y si lo hubieras identificado, juzgarlo hubiera sido correcto. Condenarlo ya habría que hablar de qué pasó, cómo se condujo, qué pensó, qué no pensó, no lo sé. Yo con el llamado, lo que vos decís, el llamado dolo eventual, yo soy muy cauteloso, porque a mí me parece que en general es una figura, como se dice en términos futbolísticos, muy finita. Está en la mente del que produjo el hecho. Yo creo, pues precisamente por el principio de dubio pro reo, que se debe aplicar en forma muy restrictiva. En el caso de Chabán, en forma semi-intuitiva, te digo, porque me parece que yo mismo debería estudiar más y darle una vuelta más al tema, a mí me parece correcta la solución, me parece correcta. Inclusive en los términos de que haya una condena que en algún sentido... No digo complazca a la sociedad, porque la sociedad no tiene por qué ponerse contenta por el monto de la condena o no ponerse, o eso no debe ser el criterio de los jueces, que lo es, que los jueces miran eso y están pendientes. De cualquier forma, con Chabán estamos hablando de un máximo que yo creo que supera los 11 años, si no me equivoco. En general los medios han dicho 11 años, mi impresión que es un cachito más.
si se lo condena a 6, 7 años, es una insisto con lo mismo, es una barbaridad 6, 7 años de prisión, aunque a las víctimas le parezca poco. Atar o cerrar, encadenar la puerta de emergencia, la salida de emergencia, ¿puede ser considerado un acto doloso? Pues, digamos, sabés que es la salida de emergencia, que en el caso de alguna situación dramática como ocurrió, la mayoría de las muertas se ocurrieron ahí tratando de escapar de lo que generaba el incendio en el boliche. Sí, me gustaría no discutir detalles en los que por ahí empiezo a no saber exactamente cómo fue probado. Esto se discutió bastante en el juicio, esto se afirmó periodísticamente, pero en el juicio se discutió bastante. No sé cuál es la conclusión a la que llegó casación. De cualquier manera, el dolo está referido a la producción del daño. O sea, vos no cerrás la puerta, vos cerrás la puerta por una serie de consideraciones, pero no para producir el daño, no para que la gente muera. ¿No? Este es el problema de la culpa y el dolo. Vos sos negligente, cumplís una cantidad de actos nefastos, pero vos no tenés la intención de dañar. Y ahí hay una línea muy sutil que es, ¿qué pasa cuando vos te representás la cuestión? Cuando vos en un auto, cualquier buen padre de familia va en un auto por encima de la velocidad máxima en cualquier lado. Vos ahí te tenés que representar la posibilidad del daño. Cuando atropella a un chico, muchos sectores de la sociedad y muchos sectores del periodismo piden usemos la primera a esa velocidad, ¿no? A esa velocidad, que le pongan 15 años de cárcel, que tenga dolo. Yo creo que es un desperdicio social como criterio, en general. No hablo caso por caso hay que ver. Es un desperdicio general y es hilar demasiado fino respecto de las conductas. Yo creo que la diferencia entre el dolo y la culpa es importante. El dolo eventual es una categoría residual, muy específica, que debe reservarse a muy pocos casos. Insisto, sobre los hechos concretos hay que mirar bien el expediente y no me considero en capacidad como para decir tanto. Muchas gracias, Mario. Muy interesante, Mario. Vale.